Digo, una depresión a veces se produce por causas exógenas o endógenas, personales o a veces de afuera. Yo la heredé la de recién, una gil de goma que paró. A ver, De afuera que disparan reacciones, pero claro. usted decía recién, cuando hablábamos antes de cámara, levantame la autoestima. Y precisamente es al revés. O sea, más allá de que uno tiene que descartar en la depresión causas orgánicas, Obvio, descartado todo lo médico, la depresión de origen psíquico, yo creo que existe por exceso de autoestima, o sea, exceso de narcisismo. La persona se autoagrede a veces y se deprime cuando le pasa algo, porque precisamente dice, ¿cómo a mí me puede pasar esto? Que precisamente en el diván o en psicoanálisis nosotros decimos, ¿y por qué no, señor, No, es a usted? cierto. Y ahí automáticamente lo dividimos en Toda dos. la razón del mundo. Y ahí lo partimos, eso es lo que nosotros decimos, lo barramos, lo partimos por la mitad, ahí se le produce la gran confusión al sujeto, pero en el fondo le hace bien, porque dice, sí, la verdad, ¿por qué no a mí? La verdad que me siento contento ahora. O sea, la culpa es mía. No, La no, no, verdad no. que ¿Por qué no la a mí? terapia funciona. ¿Por qué no a mí? Dice uno, ¿no? En el fondo es, ¿por qué no me puede pasar a mí? Porque en realidad... Es cierto, le puede pasar a cualquiera y fundamentalmente en una ciudad, en el supuesto caso de un choque, pues cada uno hace lo que queremos, ¿no? Sí, bueno, ese es un Cada tema, uno hacemos lo que queremos. ese es un tema que va a dar, creo que para otro micro, el sujeto que se maneja en una comunidad tan grande como esta, como Sí. si estuviera solo. Anárquico. Autista, yo diría. Sí, claro, Son claro. conductas autistas, o sea, la persona deja el auto en doble fila y no se da cuenta que complica el tránsito 14 cuadras, 7 cuadras para atrás Sí, sí. y 7 cuadras para adelante, y no le importa. Se baja, hace sus trámites con una tranquilidad pasmosa, como si no pasara absolutamente nada, y después se sube y se va, pero ignorando que vive en una ciudad de 2 millones de habitantes casi. O sea, ¿cómo puede ser que una persona ignore eso? Eso también es para trabajarlo, eso es una conducta autista. O sea, eso. Pero bueno, volviendo al tema de la depresión, creo que la depresión Hay es una... gente que vive, por ejemplo, uno lo que ve fundamentalmente, y el tema viene a cuento no por un choque que de alguna manera es una chapa que se arregla. El tema viene a cuento de ir, por ejemplo, a una farmacia y la cantidad, yo soy de hablar con la gente de la farmacia, no digo, ¿qué es lo que más compramos? Y por ahí te dicen, o tranquilizantes o antidepresivos. Y me dice, últimamente hay un gran consumo de antidepresivos. ¿Qué nos lleva a una depresión? Yo creo que es una agresividad vuelta contra el sujeto, como decíamos recién, ¿no? El sujeto se autoagrede y termina deprimiéndose, pero creo que desde el psicoanálisis un poco la óptica es por exceso de autoestima, por exceso de yo, por exceso de narcisismo. Einstein decía que la verdadera superación del sujeto es cuando el sujeto logra abandonar el yo, ese tremendo narcisismo, que ya le digo, es bueno porque si no creyéramos un poquito en nosotros, no nos levantaríamos a la mañana y no nos afeitaríamos, diríamos, yo no sirvo ni para afeitarme, ni para hacerme un café, ni para hacerme una comida, ni para poner en marcha el coche. Está la gente esa que se recluye y no hace absolutamente nada por él, ¿no? Hay depresiones precisamente por un narcisismo excesivamente bajo, pero un narcisismo excesivamente bajo habla, en el fondo, oculta un narcisismo extremadamente grande. El tipo que dice, a mí me tienen que mantener, yo no trabajo, no hago nada, que se ocupen de mí, en el fondo está escondiendo un tremendo narcisismo. ¿Por qué, señora, usted lo tienen que mantener? ¿Por qué usted no sale a trabajar? ¿Por qué no se levanta de la cama? En el fondo, el depresivo que se tira en la cama y dice, a mí me tienen que mantener porque tengo la autoestima baja y no sirvo para nada. Mentira. Esa persona tiene la autoestima tan alta que piensa que lo tienen que servir como un rey. O sea, que creo que... Cuando tiene alguien que lo asiste. Hay gente que de pronto vive en la más absoluta de las soledades, ¿no? Sí. También. Habría que analizar también ese tema. También, porque hay gente que está sola porque, bueno, la vida no lo rodeó de familiares o nunca armó una familia. O no se supo armar de un grupo social. Exactamente. Bueno, hay gente que sin querer o queriendo se autoexcluye. No todo el mundo tiene ciertas habilidades sociales. Obvio. Como por ahí tenemos... El manejo de la relación social no es común de uno para el otro. No, hay una diferencia de una persona, qué sé yo, los que estamos en los medios tenemos una facilidad mucho mayor a hacer amigos y a tener vida social. Total. En el caso suyo, en el caso mío, pero hay gente que no ha tenido por ahí, no es en el caso, al revés, precisamente por eso podemos estar en los medios, no es que los medios nos preparan para eso. Creo que la familia y el entorno de cuando uno es chico lo va preparando precisamente para poder ir armando grupos. Los grupos de amigos creo que son claves en los momentos críticos, qué sé yo, ante un divorcio, una persona de 55, 60 años, creo que una estructura de contención de un grupo de amigos, pero amigos de verdad, estamos hablando, ¿no? Hay algunos que salen a festejar, porque ahora hay, así como antes había despedida de soltero, ahora hay muchos que festejan el divorcio también.
para algunos, más que una depresión, una liberación. Pero porque tienen una estructura de amigos. Ah, ¿sí? Yo lo quisiera ver qué pasa si no tuvieran esa estructura de amigos alrededor, si están solos, como usted dice. No es lo mismo divorciarse, más allá de que a veces puede ser terapéutico el divorcio, ¿no? No es lo mismo divorciarse y estar solo, no tener un grupo de amigos o familiares o vínculos afectivos importantes, que divorciarse y estar con 4 o 5 amigos de hierro, de esos que están siempre, que te dicen, bueno, vení, que te ponen el hombro, que te vamos a llevar a que te distraigas. No, yo está bien, déjenme así que estoy bárbaro, pero digamos que ese es un tema también para trabajar. ¿Cómo hacer para ir creando las estructuras para que en momentos críticos de la vida, estructuras de sostén, que son en realidad vínculos afectivos? Lo único que nos va a sostener en momentos difíciles, en momentos de duelo, van a ser los vínculos afectivos. No va a haber otro elemento, ningún tipo de elemento al sujeto lo va a poder sostener en un momento como ese si no es un vínculo afectivo. Yo no creo que haya... La depresión puede desencadenar en, por ejemplo, usted es el idóneo en el tema, pero por ejemplo hay gente que termina recluyéndose y abstrayéndose de la realidad. Por ejemplo, el llamado agorafóbico, el que se encierra en su casa y no quiere más tener contacto con un espacio abierto y demás, que es una fobia, intuyo yo. Sí, más para ¿Es una variante de la depresión? Más para el lado de la fobia. O está afuera de la depresión. Está más para el lado de la fobia. Sí. Pero que puede, lógicamente, el aislamiento puede... Pero por allí puede ser el desencadenante de... Sí, seguramente. Una enfermedad diferente. Los vínculos sociales son claves precisamente. ¿Y se pueden revertir las depresiones? ¿De qué manera? ¿Con terapia o con ayuda también de remedios, de medicamentos? Ambas. Hay un gran desarrollo de la farmacología. Los que potencian el efecto de la serotonina han demostrado ayudar mucho en la terapia, pero como siempre decimos, ayuda para arrancar. Si uno tiene una persona que no se quiere levantar de la cama, no quiere comer, llora todo el día... Como la película de La Fiaca, ¿no? No, ese es un vivo. Creo que ahí viene muy bien para arrancar, pero creo que con psicoterapia, psicoanálisis o la psicoterapia que la persona elija, ¿no? Se puede revertir. Se puede mejorar muchísimo, sí. La tendencia a la depresión probablemente no. Probablemente esa persona se abandona la medicación y abandona la terapia ante una situación crítica reincidente o conflictiva o que pierde esos grupos de sostén, amigos, familiares, afectos, puede volver a caer. Pero la depresión yo creo que se aborda de las dos maneras. Antidepresivos, si el cuadro es un cuadro que le impide a la persona hacer su vida normal, levantarse de la cama. Hay personas que no se quieren levantar de la cama, que lloran todo el día. ¿La depresión es pariente del pesimismo? Porque digo, hay gente que ve todo mal. Entonces digo, ¿esa es proclive a ser depresiva o no? Sí, porque ese pesimismo yo creo que es una agresión puesta hacia afuera, que en el momento en que cambia y apunta hacia sí mismo, se transforma en autoagresión que puede llevar a la depresión. La conducta hostil, la personalidad tipo D se llama esa, en medicina le llamamos una nueva variante, ¿no? Que es de más alto nivel de riesgo cardíaco incluso. ¿Ah, sí? Sí, la persona hostil, descreída, que no tiene vínculos sociales, que es un poco lo que usted iba recién resumiendo, ¿no? Pero fundamentalmente hostil, que se enojan por todo, que tienen esa permanente sensación de indignación, de injusticia. Eso es hacia afuera. En algún momento eso se vuelve sobre ellos. Y ahí no solo pueden hacer una depresión, sino un problema de salud muy grave, incluso morirse por problemas coronarios. Uno somatiza de tal manera que termina siendo víctima de esto que lo rodea. Sí, la ¿no? sensación de impotencia, sensación de injusticia, dificultad para crear vínculos con los demás, sentimiento de superioridad hacia los demás. Es un tipo de personalidad que es el mala onda que nadie lo soporta, digamos, ¿no? El huraño le decimos, ¿no? La persona huraña. Sí, esa es una personalidad que podría llegar a terminar en la depresión, en el suicidio, porque por ahí la agresión dispara para otro lado. La agresión que tiene hacia los demás, que es muy grande, se vuelve contra él y se vuelve de la manera más insospechada, ¿no? Pero en general esa gente la agresión hacia sí mismo se la guardan y por eso hacen o cuadros cardíacos graves o hacen cuadros depresivos. Eso creo que hay que trabajarlo. Eso sí son personas para trabajar mucho en análisis, ¿no? Y para terminar, la pregunta es, ¿el depresivo va solo a una consulta terapéutica o por lo general pide que lo acompañe alguien porque pide auxilio? Pide que lo acompañe a alguien con los síntomas. Llora, se tira en la cama, no come, no se levanta, porque bueno, creo que también a la terapia va a buscar eso, un lugar, ¿no? O sea que... Pero ya un comienzo, ¿no? Un afecto. Que acude a una terapia es porque ya tomó la decisión que quiere
curarse o salir, ¿no? Sí, pero el depresivo no va solo precisamente porque quiere que la familia le esté encima, porque es una demostración de afecto, de que él vale, de que le importa, o sea, de que se preocupan por él. Y va al analista precisamente por lo mismo, porque va a buscar afecto. En el fondo dice, bueno, al analista le importa de mí. En el fondo, más que lo que el analista pueda llegar a analizar, que igual le va a servir, ¿no? Técnicamente, pero creo que si uno piensa, ¿por qué el tipo una vez por semana o dos va y paga? Y porque al analista le importa de mí. Y creo que eso es lo que el depresivo se agarra de eso. Y después sí, todo lo que analice le va a servir para entender lo que le pasa, pero lo que lo empuja son los afectos. Yo creo que no hay terapia que pueda funcionar sin afectos. Yo he notado que hay mucha, no sé si depresión o frustración que puede desencadenar a lo mejor Claro, una depresión en totalmente. gente muy joven. Sí, Que de pronto dice como que se sienten que no tienen su lugar en la sociedad. Aquel que termina un colegio secundario y está en dudas de saber qué lugar le da la sociedad para que comience a insertarse. Por lo sí. general hay una ambigüedad entre frustración y depresión, ¿no? Es una situación difícil porque creo que tiene que hacer un gran duelo en ese momento la persona que no Es siempre... duro eso, porque eso habla de una sociedad exclusiva, Un duelo. no inclusiva, porque cuando uno mira un famoso aviso, que ya es casi un lugar común, que se necesita gente con experiencia entre 18 y 30 años, es decir, si a los 18 nadie te da la posibilidad, ¿qué experiencia va a tener? Claro, exactamente. Sí, sí. Es Sí, duro. es frustrante porque la persona tiene que hacer el duelo de asumir que todo va a pasar por él, Ujú. que no va a lograr absolutamente nada si no se esfuerza, que cada vez se va a tener que esforzar más y que no siempre va a lograr ser el presidente de la empresa o el presidente de la nación o el mejor en lo suyo, que lo único que le espera por delante es mucho sacrificio y que así todo, bueno, puede ser que le vaya bien, pero que no siempre va a llegar a donde piense que va a llegar. Esa es una crisis bastante difícil.